Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice a Pablo Mármol, mide 23 centímetros de alto. Espero que te guste. A mí me encantó, la verdad estoy emocionada. Me gustó mucho cómo salió las patas. Ok, espero que te guste el cuchi cuchi, que así le dicen aquí en México. Y está su esposa. Está la amiga de la esposa, Vilma. Y está el tronco móvil. Espero que te guste toda la colección, cómo va quedando. Y que te animes a tejerlos y que compartas mi video con la gente que conozcas que les guste tejer amigurumis. Ay, perdón, es que ando emocionada. Espero que te guste. Y no desesperes, pronto haré a Pedro Picapiedra. Y regálame una manita arriba, un lindo comentario. Y si no estás suscrito, ojalá te animes a suscribirte y le des a la campanita para que te avisen cada vez que yo suba un nuevo video. ¿Sale? Ve, ahí llevamos la colección de los Picapiedra. A continuación, doy la lista de materiales. Ok, como vieron, y si lo vieron es porque así me salió. Hacer al Pablo Mármol. ¿Por qué estoy empezando al revés? Es que estoy dándole tiempo a la chica para que me consiga el estambre negro, porque no tengo. Pues ya vieron que con Betty completé de un pedacito de aquí, un pedacito de allá, para el cabellito. Por eso estoy dándole tiempo a ella para que me consiga el estambre negro. Entonces sigo en espera. Por eso voy a hacer a Pablo Mármol. Espero me salga. Vamos a ocupar este estambre color carne para todo el cuerpo. Un color crudo, vean, creo que sí se distingue. Para la mancha que tiene como barba, que son como en la cara. Vamos a ocupar color amarillo para el cabello de Pablo Mármol. Este tono de café en color como ladrillito para el traje, la ropa de Pablo. Vamos a ocupar un poco de negro. No se los enseño. A ver, déjenme ver. Ah, sí, tengo una bolita. Bueno, y esto es de otro tipo de estambre. Para hacerle una agujeta que lleva en el traje. ¿Y qué más, qué más, qué más? Ah, vamos a ocupar dos banderillas. Si es para un niño, no te sugiero que las pongas. Puedes ponerle barra de silicón duro. Para el sostén de las piernas, para que se pueda parar. Luego, vamos a ocupar un gancho. No, no es cierto. Vamos a ocupar dos botones de 1.5 centímetros de diámetro. Para los ojos, voy a ocupar un gancho del número 3. Y creo que ya, bueno, el relleno ya lo saben y creo que ya. Voy a comenzar con el cuerpo porque primero tengo que tener la base del cuerpo para poder sacar las piernas y los brazos, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con el cuerpo. Vamos a comenzar con el color carne y vamos a hacer esto. Ay, ojalá me salga, porque sí estoy nerviosa de estos personajes, porque sí tienen el cuerpo un poco peculiar. Y entonces, pues a ver, vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo, espérame, 6 puntos bajos. 1, 2. Y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Jalo. En la vuelta 2 hago una cadena y tejo
un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 3 hago una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, la vuelta 5. Vamos a tejer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a tejer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok. Ay, es que estoy viendo Star Wars. Entonces, se me olvidó poner la pausa y luego ponerle el video. En la vuelta 7 me puse nerviosa con el copyright. Y ven que esos temas son como muy típicos y dije, sí, me los detectan. En la vuelta 7 vamos a tejer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. Puse muy nerviosa. Ay, no. 5 puntos bajos, un aumento 6 veces y me da un total de 42 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 8. Espérame. De la vuelta 8 a la 35 vamos a tejer punto por punto. Ok, voy a marcar. Son 42 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok, de la vuelta 8 a la 35, punto por punto. Vamos a tejerlo y regresamos. Ok, miren, ya quedó el cuerpo. Ok, yo marqué la vuelta 13 porque ahí pienso poner más o menos los brazos o estoy poniendo un aproximado de dónde pondría los brazos. Este era de donde empecé en la vuelta 8. Y entonces más o menos, pero creo que no, ha de ser como en la 15 o 16. Voy a ver. Entonces, va a quedar de este tamaño el cuerpo. Y ahora, en la vuelta 36 vamos a empezar las disminuciones. Y empezamos. Vuelta 36, una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Yo creo que esta también la quito. Entonces, 5 puntos bajos, una disminución y regreso. 4, 5 y la disminución. Ahí está. Ok. En la vuelta 37 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 3, 4 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo
6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejemos y regresamos. ¿Sale? Ok, en la vuelta 38 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok, en la vuelta 39 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 40 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución, 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, una disminución. Ok, ahí esperen. Ahí está. Ok, en la última vuelta 41 vamos a hacer una cadena y hago 6 disminuciones. Ok, tejo 6 disminuciones, rematamos, pero dejamos estambre para cerrar el hoyito. Traten de que quede muy relleno el cilindrito la pastillita, que parece pastilla, para que quede bonito, ¿ok? Entonces lo tejo y regreso. Ok, miren, ya lo hice una parte, déjenlo alejo. Hice la mitad. Entonces, vamos a hacer primero la pierna y y para eso vamos a comenzar con los dedos, ¿ok? Son 3 dedos en cada pie. Vamos a comenzar con el color carne y 2 de los dedos van rematados, pero el tercero no. Entonces vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? De la vuelta 2 y 3 vamos a tejer punto por punto. Son 6 puntos bajos. Los tejo y regreso. 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. Empujo y al revés. Y en la vuelta 3 hago una cadena y tejo punto por punto. ¿Ok? Vamos a rematar después de esta vuelta y tejo otro más, otros 2 más, pero el tercer dedo no lo remato. ¿Ok? Vean. 3 y ya. Corto y remato. Entonces hago 2 más y el tercero no lo vamos a rematar. Ok, miren, ya están los 3 deditos. Entonces vamos a empezar en la vuelta 4. Hago una cadena, 3 puntos bajos, 2, 3. Tomo el otro dedito y tejo 3 puntos bajos, 1, 2,
3 y agarro el último dedo y tejo 3 puntos bajos. Va. Ah, no, 6. 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Me voy al del medio, al dedito del medio y me tejo 3 puntos bajos. Va 1, 2, y 3. Y me brinco al primer dedo y tejo 3 puntos bajos. Va 1, 2 y 3. Y me da un total de 18 puntos bajos. Son 18, perdónenme, 18. ¿Ok? En la vuelta 5 a las 7 vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena, dejen marco porque aquí sí es importante que marquen porque si nos perdemos. Entonces, tejo de la vuelta 5 a las 7 punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Las vueltas las cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, tejo un punto bajo, una disminución, 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Un punto bajo, una disminución, lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 9 a la 11 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Ahí está. Ok. Voy a marcar para no confundirme. Y entonces de la vuelta 9 a la 11 tejemos punto por punto y regreso, rellenamos y regresamos. Ok, en la vuelta 12, miren, rellené que quedara así apretadito. Ok, y en la vuelta 12 vamos a hacer una cadena. Dejen quito la marca porque si no me va a estorbar. Y tejo 6 disminuciones. Las hago y rematamos. Cerramos con un punto deslizado y rematamos. ¿Ok? Y dejamos estambre para cerrar el circulito que se hace del talón. ¿Ok? Miren. Cierro con el punto deslizado. Corto. Remato. Y cerramos el circulito. Rellénenlo bien, bien el piececito. Y regreso. Ok. Ya quedó la patita. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? La pierna. ¿Ok? Para la piernita vamos a tejer 14 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y cerramos en forma circular con un punto deslizado las cadenas. Subimos con una cadena y tejemos 14 puntos bajos. Uno por cada cadena que tejimos. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Cierro con un punto deslizado y vamos a tejer de la vuelta 2 a la 8 punto por punto. Subimos con una cadena, tejemos punto por punto y cerramos con un punto deslizado. Lo tejemos y regresamos de la vuelta 2 a la 8 y regresamos. Ok, miren, ya terminé las 8 vueltas, entonces vamos a rematar pero dejando estambre para poder unir al cuerpo. Ok, y rematamos. Yo ya había tenido aparte otro estambre con color carne y voy a hacer esto. Miren, aquí. Clavo de adentro hacia afuera, ¿ok? Y vamos a rellenar. Sí, escucharon bien. Voy a rellenar así, el tubito. No importa que lo rellenen mucho, pero de aquí abajo sí tiene que estar bien relleno. ¿Ok? Y vean, yo lo recargo en el escritorio para que al rellenarlo no se me salga relleno por el otro lado, ¿no? Entonces va a quedar así. Y este lado lo voy a pegar de tal manera que el talón quede aquí. Y hago un pellizquito al talón y un pellizquito a la pierna. ¿Ok? Entonces hago esto y todo alrededor lo vamos a unir punto por punto y agarran un pellizquito del pie y un pellizquito de la pierna. ¿Ok? Lo pegamos y regresamos. Ok, entonces miren, ya quedó la patita así. Entonces vamos a hacer esto. En la parte del medio tiene que quedar las dos piernitas pegadas. Vean, así. Entonces, ensarté el hilo que quedaba en la parte de arriba de la pierna. Y nos vamos pellizquito de abajo y pellizquito para la pierna. ¿Ok? Entonces, lo termino de coser y regreso. Ok, miren, ya quedó. Ok, entonces ya quedaron las patitas. Ahora vamos a hacer la manita. Ok. Ah, pero antes, ya se me estaba olvidando. Vamos a clavar la banderilla en el talón. Acuérdense que esto es por si es para ustedes el muñeco. Si no, no le pongan nada, porque si no, no se va a sostener. Entonces atravieso el palito y le ponemos un poquito de silicón para que se sostenga, ¿ok? Entonces, si no, es para un niño, no le pongas nada. Si quieres antes de unirlo, le puedes poner esto, ¿ok? Entonces, así quedó. Y ahora vamos a hacer la manita. Ok, en la manita vamos a hacer 4 dedos y el cuarto no se remata. Les enseño, son 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 4 puntos bajos, 3 y 4. Y entonces cierro con un punto deslizado. Y entonces, ay, disculpen, es que mi esposo está hablando por teléfono, entonces se oye. Ok, de la vuelta 2 a la 3 vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Hago 4 dedos y el cuarto dedo no lo remato. Lo hago y regreso.
Ok, miren, ya tengo los 4 dedos y el cuarto no lo remato. Vamos a unir la manita y va a quedar así. Vamos a tejer vuelta 4, una cadena y tejo 2 puntos bajos, tomo otro dedo y tejo 2 puntos bajos, 1, 2, tomo otro dedo y tejo 4 puntos bajos. Va 1, 2, 3 y 4. Luego tejo 2 puntos bajos en el del medio. Va 1 y 2. Ahí está. Y tejo 2 puntos bajos en el primer dedo. Va 1 y 2. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Vean, ya quedaron unidos los 3 deditos. En la vuelta 5 voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer. En la vuelta 6 tejo una cadena, 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y 6. Y tomo el último dedo y tejo 4 puntos bajos. Ay, disculpen, es que si yo espero a mi esposo a que cuelgue, no, me dan las horas, digo. 2, 3 y 4. Entonces por eso mejor ya. Y es que se acuerdan que en mi casa todavía no tengo para las puertas. Entonces por eso no se oye todo. Si no, al menos era encerrarme. Ok. Luego vamos a tejer 6 puntos bajos. En la palma de la mano. Va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Ok, entonces en la vuelta 7 y 8 vamos a tejer punto por punto. ¿Sale? Son 16 puntos bajos. Los tejo y regreso. 7 y 8. Ok, en la vuelta 9 vamos a tejer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 4 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Perdóneme, son 12. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, ahora vamos a tejer de la vuelta 10 a la 20 punto por punto. Subo con una cadena y tejo punto por punto. Son 12 puntos bajos. En cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con la cadena. Entonces lo tejemos, rematamos dejando estambre para unirlo al cuerpo y regresamos. Ya rellenen la manita para que no les cueste trabajo, ¿ok? Ok, miren, ya terminé. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Los deditos de acá arriba, tiene que ir hacia adelante. Los dos tienen que ir hacia adelante. Y estamos en la vuelta 15
voy a pegar los brazos y que estén alineados a las piernas. Ok, entonces hago esto. A ver. Espérenme. Así. Ok. No, va uno abajo. Entonces es en la vuelta. A ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Sí, va en la vuelta 15, ¿no? Sí, más bien yo conté mal. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Y sí, va en la 15. Abrazamos la vuelta 15. Así. Así. Acuérdense del dedo, ¿eh? Va 13, 14 y 15. Aquí. De que el dedo va hacia adelante. Ay, espérenme. Aquí. De acá me brinco para acá. Así. Y así. Y ya quedó. Sale, remato y regreso. Ok, ahora vamos a hacer lo que es lo que es la barba. Y para eso vamos a tejer con... O bueno, primero vamos a hacer la nariz para que midamos la barba. Vamos a tejer la nariz en color carne y tejo 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. Ok. Luego, en la vuelta 2, voy a tejer punto por punto. Son 6 puntos bajos. Espérenme. Ay, está haciendo mucho calor. Ya se me está cerrando los... se me hace mormada la nariz y creo que no me escuchan. Y en la vuelta 3 vamos a hacer punto por punto. Lo tejo, remato, pero dejo estambre para unirlo a la cara. ¿Ok? Así. 5 y 6. Y hago esto. Entonces, corto. Ay. Y remato. Ahorita rellenamos. Ahora, las orejas. Vamos a hacer 3 cadenas. Y en la primer cadena vamos a tejer 6 puntos altos. A ver si con 6. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Jalo de aquí y lo jalo con la uña. Vamos a hacer 2 más. 7, 8.
¿ok? Y entonces corto y remato. Y ya quedó la oreja. Entonces necesito tejer otra oreja. Y esto va aquí. La nariz va acá. Y regreso. ¿Ok? No la voy a pegar la oreja tan pegada al brazo. Voy a dejar 2 hileras para que quede la orejita cosida. Ya les he enseñado a coser las orejas. Espérenme. Así. Miren. Dejo 2 hileras libres. Lo pego a la cara y lo coso así. Ok. Así. Y remato. Tiene que quedar alineado con el brazo para que quede bien. ¿Ok? Y lo mando a otro lado. Así hago la oreja y la pego. La nariz no la voy a pegar aún porque me falta me falta hacer los cachetes, pero ahorita los hacemos. Dejen, hago esto así. Ok. Ok, vamos a tejer. Miren, ya quedaron las orejas y vamos a tejer los cachetes. Vamos, bueno, es la barba. Según yo es la barba. Entonces, vamos a tejer 12 cadenas más una. Ay, que lo estoy escribiendo. Más una. Y a partir de la segunda cadena tejo 11 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Ok? Y en la última cadena tejo 3 puntos bajos. 2, 3. Luego, en las flotantes voy a tejer 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Y aquí en la última tejo un aumento. Y cierro la vuelta. Entonces me dan 21, 22, 24 puntos bajos. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena, un aumento, 11 puntos bajos, no, 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. No, si eran 11. 11 puntos bajos, 2 aumentos. Va 1,
2, y luego 11 puntos bajos otra vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y un aumento. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. La vuelta 3 vamos a tejer punto por punto, lo tejo y regreso. En la vuelta anterior fueron, a ver, era un aumento, 11 puntos bajos, 2 aumentos, 11 puntos bajos, un aumento, y esto nos da 22, 24, 26, 28, 30. 30 puntos bajos. Entonces, en la vuelta 3 tejo 30 puntos bajos y rematamos. Bueno, dejando estambre para unirlo a la cara. ¿Ok? Lo tejo, remato dejando estambre y regreso. Nada más vamos a hacer 3 vueltas para que no ocupe tanto espacio de la cara. Y regresamos. Ok, miren, ya quedó. Y entonces lo vamos a coser. A ver, un poquito abajo. Ay, luego cambié los ojitos a algo más pequeño porque sí, eran pequeños los ojitos. Entonces, en la vuelta 2, 4, 6, 8, 10, entre la 10 y la 11 tiene que quedar la orilla. Y tiene que estar centrado la barba, ¿ok? La coso y regreso. Ok, miren, vamos a coser la nariz centrada a la mitad y tomando la vuelta última de los cachetes, ¿ok? Así. Y vamos a poner la nariz así. Y que quede en la orilla del cachete. La rellené tantito, le puse tantito relleno. Ok, así. Yo creo que vamos a necesitar fieltro negro para la boca. Y voy a tener que coser algo aquí, pero voy a ver. Ok, y vamos a rematar. Así. Oye, me está costando más el calor. ¿Saben qué? Mañana voy a tener que seguirle porque no, está insoportable el calor. Ya son las 5 de la tarde y me tengo que ir al otro lado porque no, aquí está insoportable. Y estoy hasta sufriendo, dijo. Yo creo que le pego los ojitos y regreso. O sea, y ya mañana le sigo. Nada más los pegamos así alrededor de la nariz, cerca de la nariz y regresamos. Ok, ya estamos a otro día. Es que, no, en serio, el calor está muy fuerte y no soportaba el calor. Miren, vamos así. Voy a hacerle sus cejitas porque es que
voy a... Se las hago en negro, aunque sea el rubio o güerito, porque así viene en la caricatura. Ah, les decía, es que las voy a hacer antes de pegar el pelito. El pelito lo voy a hacer como diferente. Lo voy a hacer por gajitos, creo, más o menos. A ver qué tal me sale. Y miren, a una hilera arriba, aquí, las voy a hacer así. Así. Y así. Remato. Clavo ahí mismo y lo mando por acá. Ok. Entonces, a estos muñequitos no les pongo nada en los botoncitos, o sea, no les hago orillita blanca ni nada, porque así vienen en la caricatura. Ay, espérenme. Ay, de una vez hacemos la boquita. Ay, perdónenme, se me barrió por completo. Y la vamos a hacer así. Debajo de la nariz. Aquí. En la parte del medio. Ahí está. Ahí. Y entonces hago esto y en medio. A ver si queda. Voy a hacer un poquito chueca. Pero le da un toque. Así. Ahí está. Y entonces vamos a hacer el traje. ¿Ok? Ok. Vamos a tejer 48 cadenas. ¿Ok? Este tipo de cositas las hago afuera porque tengo que medir y ya de eso ya me voy, me baso, ¿no? Miren. Ok, entonces vamos a hacer esto. Son 48 cadenas más una. Entonces, en la primera vuelta tejemos punto por punto. A partir de la segunda cadena, tejo 48 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Vamos a tejerlo y regresamos. Ok, en la vuelta 2 giramos el tejido y subo con una cadena. Vamos a tejer 8 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en la octava clavamos. Y hacemos 16 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Dejo 8 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en la octava clavo. Ahí está. Y tejemos 8 puntos bajos, incluido el que acabo de hacer. Van 3, 4, 5, 6, 7 y 8. A ver, espérenme. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Y 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Sí. Y entonces en el último son 8. ¿Ok? A mí me sobró un punto. Yo creo que conté mal desde el principio. Pero ahorita lo corrijo. Y entonces regreso. Ok, no, mire, conté y sí estaba bien. Entonces no se preocupen. En la última hagan 9 puntos bajos y no hay problema. 2, 4, 6, 8 y 9. No se va a notar. De hecho, no se va a notar. O si quieren hacer 47 cadenas y ya queda justo. Ok. Yo lo voy a dejar así. La verdad no se va a notar. Pero sí necesito los 48 puntos. ¿Saben por qué? Vamos a rodear el cuerpo. Entonces, miren, en la vuelta 4 vamos a en la vuelta 3 giramos, hago una cadena, dejo los 9 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y tejo 8 puntos bajos de las cadenas, uno por cada cadena. Van 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y luego tejo 16 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y tejo 8 puntos bajos otra vez sobre las cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y tejo 8 puntos bajos. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Y vean cómo queda. Lo voy a estirar tantito. Por eso no quité el punto 9, porque sí me va a hacer falta. Vean, voy a poner la manita. Y si se acuerdan de la caricatura, el trajecito va abierto en la parte de arriba. Y vean. Así. ¿Ok? Así. Y miren, queda justito a que yo haga aquí algo. Entonces, voy a tejer 2 vueltas más de 48 puntos bajos cada una y regreso. O sea, va a ser punto por punto. Giro el tejido y subo con una cadena y ya. A ver. Así. Giro. Subo con la cadena y tejo punto por punto. Lo tejo de la vuelta 4 y 5 y regreso. Ok, vuelta 6. Vamos a comenzar diferente. Voy a hacer un punto deslizado uniendo los dos lados. ¿Ok? Luego subo con una cadena y tejo punto por punto. Son 48 puntos bajos, según yo. Voy a marcar esta vuelta. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso, punto por punto. Y cerramos con un punto deslizado. Ok. Aquí en el último punto, miren, llegué a los 48 y se acuerdan que uní con un punto deslizado. Ahí vamos a tejer otro punto y nos da un total de 49 puntos bajos. ¿Ok? Entonces, de la vuelta 7 a la, aquí les dejo cuántas vueltas son, porque ahorita no sé. Vamos a subir con una cadena y tejo otra vez punto por punto. Lo tejo y regreso. Y vamos a hacer después los piquitos, igual que como lo hicimos con Vilma y Betty, pero ahorita de punto por punto. Lo tejo de la vuelta 7 a la que les puse ahorita. Es que como tentativamente, yo me imagino que han de ser como 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, como 20 vueltas. Entonces ha de ser como de la vuelta 7 a la 20, más o menos. Entonces, lo tejo y regreso, pero yo ya les puse qué número de vuelta fue, ¿ok? Vamos a tejerlo y regresamos. Ok, sí, era hasta la vuelta 20. Ay, no intenten, se ve chistoso. Ok, entonces va así. A ver, espérenme. Ok, voy a quitar esto. Y vamos a hacer los picos en la vuelta 21. Ok. Y vamos a hacer esto. Tejo 3 cadenas, ¿se acuerdan? Más una. Y tejo
un punto bajo a partir de la segunda cadena. En la tercera cadena hago un punto bajo doble y en la última cadena hago un punto alto. Me brinco uno, hago un punto deslizado y así. Hago un punto bajo y otra vez 3 cadenas más una y hago un punto bajo a partir de la segunda cadena, un punto doble bajo, un punto alto. Me brinco uno y hago un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Ok, entonces vamos a hacer esto. En esta parte de aquí lleva una X y eso lo vamos a hacer con hilo negro. Entonces, clavo aquí, tomo 3 hileras y me voy para el otro lado. Ok, y así. Ok, y remato en la parte de abajo. Así. Sin que se note en la parte de enfrente. Para que no se vea aquí en el frente. Y entonces cortamos. Y ya quedó. Ahora vamos a hacer el cabello. Ok, híjole, estoy como nerviosa con el pelo. Vamos a tejer 2 cadenas. Esta va a ser la parte de aquí arriba, la que va así como atravesada. Vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta 2 voy a tejer una cadena, un punto bajo, un aumento. 3 veces y me va a dar un total de 9 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 3 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer un punto bajo, un aumento 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, cada vuelta, si no lo menciono, llevo una cadena para subir y un punto deslizado para cerrar la vuelta. En la vuelta 2, 4, 5, 6 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer esto. Aquí donde terminé, se parte a la mitad y subo con una cadena y atravieso punto por punto. Son 15 puntos bajos. 2. Y tomo la parte de atrás, o sea, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Ok? Y vean, esto va a agarrar forma así. Así. ¿Ok? Vean. Exacto. Y vamos a tejer. Giro el tejido y tejo una cadena, un punto bajo, dos puntos bajos, un aumento. Hasta donde lleguen. 2, 3. Lo tejo. 4. Espérenme. 5. Y 6. 6 veces. Y nos da un total de 21 puntos bajos. Ok, les había dicho que eran 6 y no es cierto, son 5. Miren, 1, 2, 3, 4 y 5. Y entonces nos da un total de 20 puntos bajos. Ok, de la vuelta 9 a la 12 vamos a tejer punto por punto. Ok, son 20 puntos bajos en cada vuelta. Giro el tejido, subo con una cadena. Ok, entonces lo tejo y regreso. De la vuelta 9 a la 12. Ok, en la vuelta 13. Ahí está. Vamos a tejer una cadena y tejo una disminución, pero la vamos a tejer así. Jalamos, volvemos a jalar y jalamos los 3. Tejo 16 puntos bajos. 2, 3, 4. Ay, perdonen, se me están quemando mis papas. Y ahorita me acordé. Espérenme. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y hago otra disminución. Y cierro. ¿Ok? Por si se preguntaban si la salvé. Ok, en la vuelta 14 vamos a hacer. Ay, mire, estoy haciendo al revés. Subo con una cadena, tejo una disminución, tejo 14 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, no, 14, ¿ok? Y hago una disminución. Y cierro la vuelta. Y me da un total de 16 puntos bajos. Vuelta 15. Vamos a hacer una cadena, hago una disminución, tejo 12 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y hago otra disminución. Y nos da un total de 14 puntos bajos. ¿Ok?
Ok, en la vuelta 16 y 17 vamos a subir con una cadena y tejo punto por punto. Son 14 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, miren, vamos a rematar corto en corto, ahora sí. Y vamos a hacer esto. Miren, esto queda así en la parte de atrás y en la de adelante así. Lo voy a hacer un poquito inclinado porque así va el fleco. ¿Ok? Entonces, lo pego con silicón y regreso. Ok, vamos a hacer los pelitos que lleva aquí atrás. Esos los voy a hacer así. Vamos a tejer 1, 2, 3. A ver, 4, 5. 6 cadenas. Y entonces, vamos a hacer 2, 3 cadenas más, pero vean, 4 cadenas más, pero a partir de la segunda voy a tejer 3 puntos bajos, 2 y 3. Y en la cuarta hago otro punto bajo. Hago otra vez 3 cadenas más una. Y a partir de la segunda hago 3 puntos bajos. 2, 3. Y me voy a la cadena original. Y ahí hago un punto bajo. Otra vez hago 3 cadenas más una. Y hago a partir de la segunda cadena 3 puntos bajos. 2, 3. Y otra vez me voy a la cadena principal y hago un punto bajo. Otra vez hago 3 cadenas más una. Y a partir de la segunda hago 3 puntos bajos. 2, 3. Y otra vez me voy a la cadena principal y hago un punto bajo. Otra vez 3 cadenas más una. A partir de la segunda hago 3 puntos bajos. 2, 3. Y me voy a la cadena principal, que es un punto bajo. Me queda uno, pero creo que no. Y lo jalo, ¿ok? Lo jalé con las uñas y ya quedó. Entonces, hice 5 tiritas y vamos a hacer esto. Cortamos y remato y hago un amarre con esto. ¿Ok? Así. Y esta parte la voy a cortar. Las tiritas. Y vean, lo vamos a pegar aquí. Así. ¿Ok? Entonces, pongo pegol. Menos en la tirita esta que sale sobrando, ¿eh? Esta no, porque es también parte del cabellito. Y entonces la pego así. ¿Ok?
Y ya quedó. Ok. Ya terminé. Ay, estoy emocionada. Disculpen, es que la neta me gustó mucho cómo quedó. Mide 23 centímetros de alto. O sea, vean, la verdad me encantó cómo quedó. Y el Cuchi Cuchi no podía faltar con su con su esposa y su mejor amiga de la esposa. Entonces, ay, no inventen, me encantó. La verdad me está gustando mucho la colección, cómo está quedando. Vean. Sinceramente no pensé que me fuera a quedar así, pero me está gustando mucho. Espero que te guste y que me regales una manita arriba, un lindo comentario y no desesperes. Ya pronto hago a Pedro Picapiedra. Espero que les guste y que me salga. Ok, nos vemos en el siguiente tutorial. Si no estás suscrito, espero que te animes a suscribirte y que le des a la campanita para que te den aviso de todas mis publicaciones y que compartas mi video con las amigas que conozcas que les guste tejer, ¿sale? Nos vemos.